Hola, bienvenidos. La colitis o el colon inflamado, es cuando el tejido en el colon está irritado y dolorido. Se desconocen las causas de la colitis. Sin embargo, parece ser genético. Los síntomas de un colon inflamado incluyen heces blandas, sangre en las heces, náuseas, fiebre, escalofríos, dolor abdominal, cansancio y pérdida de peso. ¿Qué comer para un colon inflamado? Es diferente para cada persona que sufre de esta enfermedad. Sin embargo, hay algunas pautas generales. Comer una dieta saludable. Las personas que sufren de un colon inflamado, especialmente afecciones como la enfermedad de Crohn y el síndrome del intestino irritable, a veces pueden tener problemas con la pérdida de peso y tener un apetito. Trabajar para comer alimentos saludables tan a menudo como sea posible puede ayudar a reducir los síntomas asociados con un colon inflamado, como dolor abdominal asociado con gases por ejemplo. Evitar los productos lácteos. Si, además de sufrir de un colon inflamado, eres intolerante a la lactosa o sospechas que puede serlo, limita la cantidad de productos lácteos en tu dieta. Para aquellos que son intolerantes a la lactosa, que no son capaces de digerir la lactosa, puede causar calambres, dolor abdominal, diarrea, gases e hinchazón que a su vez pueden inflamar el colon aún más. La limitación de productos lácteos en la dieta ayudará a evitar que se inflame cada vez más el colon. Evitar las comidas con grasa y los fritos. Si una persona sufre de un colon inflamado, es importante reducir la cantidad de alimentos grasosos y fritos en la dieta. Las salsas de crema, mantequilla, margarina y los productos del cerdo pueden causar gases y diarreas y la absorción de la grasa en ellos es incompleta. Esto es especialmente importante para las personas que han tenido que eliminar las partes de tu intestino porque corren un mayor riesgo de padecer estos síntomas. Evitar las comidas altas en fibra. Aunque los alimentos ricos en fibra son generalmente buenos para la mayoría de la gente, la persona que sufre de un colon inflamado puede evitar algunos de ellos. La razón de esto es que cuando se inflama el colon, puede llegar a ser más estrecho y estos alimentos pueden causar calambres. Como no se digieren en el intestino, pueden causar contracciones en el intestino y diarrea. Comer una dieta baja en fibra y en residuos. Para las personas que sufren de un colon inflamado, a veces se recomienda una dieta baja en fibra y en residuos durante un periodo hasta que la inflamación y el estrechamiento en el colon se reduzca. Se trata de una dieta que tiene un 10% o menos de fibra en ella. Algunos alimentos que se recomiendan en una dieta baja en fibra y en residuos son cereales, como cheerios y copos de maíz, productos enriquecidos con harina blanca, como el pan blanco, bollos y panecillos, zumos de fruta, excepto el zumo de ciruela pasa, puré de manzana, plátanos, frutas en conserva, carne tierna que esté bien cocida, pescado y huevos. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.